Jesús sana al ciego de nacimiento. El sol de la tarde bañaba las calles de Jerusalén con una luz dorada. El bullicio del mercado llenaba el aire con voces, risas y el sonido de pasos apresurados. Entre la multitud, un hombre permanecía sentado junto al camino, con los ojos vacíos y apagados. Era conocido por todos, el ciego de nacimiento. Su vida había transcurrido en tinieblas. Desde niño escuchó los pasos de los que pasaban, los comentarios llenos de lástima y las preguntas que lo herían más que su propia ceguera. ¿Quién pecó, él o sus padres, para que naciera así? Día tras día extendía su mano esperando unas pocas monedas, pero en su corazón ardía un deseo profundo. Si tan solo pudiera ver una vez el rostro de mi madre, el cielo azul que todos describen. Aquella mañana, un murmullo diferente recorrió la ciudad. Jesús de Nazaret estaba cerca. Había sanado enfermos, había dado esperanza a los pobres, y su nombre ya resonaba como un eco de milagros y compasión. Los discípulos lo vieron pasar junto al ciego y preguntaron: «Maestro, ¿quién pecó para que naciera ciego, él o sus padres?». Jesús se detuvo. Su mirada fue profunda, llena de misericordia, y respondió: «Ni él pecó ni sus padres. Esto ha sucedido para que las obras de Dios se manifiesten en él». El silencio cayó sobre todos. Algunos pensaron que Jesús simplemente seguiría su camino, pero el maestro se arrodilló en el polvo, tomó un poco de tierra, la mezcló con su saliva y formó con sus manos un barro espeso. Los que miraban se quedaron sin aliento, sin entender lo que haría. El ciego sintió el leve roce de unas manos firmes y llenas de poder sobre sus párpados cerrados. Jesús dijo con voz serena: «Ve y lávate en el estanque de Siloé». El hombre, guiado por otros, comenzó a caminar, con el corazón latiendo fuerte entre la esperanza y el temor. Cada paso lo acercaba no solo al estanque, sino a su destino. El camino hacia el estanque de Siloé era largo y empinado. El ciego avanzaba con pasos inseguros, tropezando, pero sin detenerse. A su alrededor la gente lo observaba con curiosidad. Algunos murmuraban: «¿A dónde va ese hombre con los ojos cubiertos de barro?». Otros se reían, pensando que todo era una locura. Pero en su interior, el ciego sentía algo que nunca había sentido antes: una fe ardiente. Las palabras de aquel hombre, Jesús, resonaban en su mente como un eco imposible de ignorar. «Ve y lávate en el estanque de Siloé». Cuando por fin llegó, se inclinó sobre el agua. Sus manos temblorosas tocaron la superficie fría del estanque. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Con lentitud, comenzó a lavarse el rostro. El barro se disolvió y resbaló entre sus dedos. De pronto, una chispa de luz atravesó la oscuridad. Primero, sombras. Luego, formas. Y finalmente, colores. El hombre abrió los ojos por primera vez. El agua reflejaba su rostro y por primera vez vio el cielo azul que tanto había soñado. «¡Puedo ver! ¡Puedo ver!», gritó con una voz quebrada por la emoción. Los que estaban cerca corrieron a verlo, sorprendidos. Algunos retrocedieron incrédulos. ¿No es este el que estaba ciego desde su nacimiento? «¡No puede ser!», decían unos. «Sí, sí, es él», respondían otros. «Pero ahora ve». El hombre caminó por las calles, riendo, llorando, tocando todo lo que encontraba, como si quisiera llenar los años de oscuridad con la luz de un solo día. Corrió hacia su barrio, buscando a su familia, mientras su corazón latía con una fuerza nueva, gritando dentro de él una sola verdad: «Jesús me ha sanado». Pero pronto, los líderes religiosos, al enterarse de lo sucedido, comenzaron a preguntar con dureza:
¿Cómo fue que recobraste la vista? ¿Quién te sanó? El hombre no sabía explicarlo del todo, solo respondía con humildad y firmeza. Un hombre llamado Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo que me lavara. Y ahora veo. Sus palabras causaron un gran alboroto entre los fariseos. Algunos murmuraban que era imposible que un pecador hiciera tales milagros. Otros temblaban, porque en lo más profundo sabían que algo divino estaba ocurriendo ante sus ojos. La noticia del milagro se extendió rápidamente por toda Jerusalén. En las sinagogas y plazas, todos hablaban del hombre que había nacido ciego y ahora veía. Pero mientras el pueblo se maravillaba, los fariseos, llenos de orgullo y temor, se reunieron para investigar el hecho. Trajeron al hombre ante ellos y, con semblantes severos, comenzaron el interrogatorio. «Tú», dijo uno de ellos, «¿cómo es posible que ahora veas? ¿Qué te hizo ese Jesús?» El hombre respiró profundo. No tenía miedo. «Puso barro en mis ojos, me lavé, y ahora veo». Los fariseos murmuraron entre sí. Algunos gritaban, «Ese hombre no es de Dios, ¿por qué no guarda el sábado?». Otros respondían con duda, «¿Pero cómo puede un pecador hacer tales señales?». La división crecía entre ellos, y el ex ciego, de pie ante todos, sentía que su testimonio era una llama que no podían apagar. «Yo solo sé una cosa», dijo con voz firme. «Antes era ciego, y ahora veo». Sus palabras retumbaron en la sala. Los fariseos, furiosos, no sabían qué responder. Entonces mandaron llamar a sus padres. Cuando éstos llegaron, temblaban de miedo, porque sabían que los líderes podían expulsarlos de la sinagoga si reconocían que Jesús era el Mesías. «¿Es este su hijo?», preguntaron los fariseos. «El que dicen que nació ciego, ¿cómo es que ahora ve?». El padre bajó la mirada y la madre habló con cautela. «Sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ahora ve? ¿O quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él, ya es mayor». El silencio volvió a llenar el lugar. Los fariseos estaban furiosos, porque no podían negar lo evidente. El hombre veía. Así que lo llamaron por segunda vez y le dijeron con ironía, «Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador». El hombre levantó la cabeza y con una paz que solo la verdad puede dar, respondió, «Si es pecador, no lo sé. Pero esto sí sé. Yo era ciego y ahora veo». Los líderes no podían soportarlo. Sus corazones endurecidos no querían aceptar lo que era claro como la luz del día. «¿Qué te hizo?», insistían. «¿Cómo te abrió los ojos?». El hombre, con una leve sonrisa, contestó, «Ya se los dije y no me escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse sus discípulos?». Las risas estallaron entre algunos presentes, pero los fariseos, llenos de ira, lo expulsaron del templo gritando, «Tú naciste lleno de pecado y pretendes enseñarnos». Y así, el hombre que por primera vez veía el mundo con sus propios ojos fue echado fuera. Pero en su corazón no había miedo ni tristeza. Sabía que el que le había dado la vista no lo abandonaría. El sol comenzaba a caer detrás de las murallas de Jerusalén, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. El hombre, ahora con vista, caminaba solo por las calles, lejos del bullicio del templo. Aunque había sido expulsado, su corazón no estaba vacío. Había una llama viva dentro de él, la fe en aquel que lo había sanado. Mientras meditaba en silencio, una voz familiar rompió el murmullo del viento. «¿Crees tú en el Hijo de Dios?». El hombre se volvió. Frente a él estaba Jesús.
el mismo que le había untado barro en los ojos. Su rostro irradiaba paz, y su mirada tenía la profundidad del cielo mismo. El hombre, con respeto y emoción, respondió: ¿Y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús dio un paso hacia adelante, con una leve sonrisa. Lo has visto, el que habla contigo, ese es. En ese instante, los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. No solo veía con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Comprendió que el que tenía delante no era un simple profeta, sino el Hijo de Dios vivo. Cayó de rodillas y exclamó con voz temblorosa: «¡Creo, Señor!». Jesús lo miró con ternura y colocó una mano sobre su hombro. «He venido a este mundo para juicio», dijo, «para que los que no ven, vean, y los que creen ver, queden ciegos». A lo lejos, algunos fariseos que habían seguido a Jesús escucharon sus palabras y le preguntaron con ironía: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús los miró con serenidad, pero sus palabras fueron como una espada que penetró el silencio. Si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora que decís: vemos, vuestro pecado permanece. El hombre, aún arrodillado, sintió que por primera vez en su vida la verdadera luz había entrado en su corazón. Ya no temía a los fariseos ni al juicio de los hombres, porque quien había abierto sus ojos también había liberado su alma. El sol desapareció y la ciudad se llenó de sombras, pero para aquel hombre, el mundo entero estaba lleno de luz. Los rumores del milagro continuaban recorriendo Jerusalén como fuego entre la paja. En los mercados, en los patios, en las casas, todos hablaban del hombre que había nacido ciego y ahora veía. Algunos decían con asombro: «Este Jesús tiene poder de lo alto». Otros, llenos de duda y orgullo, murmuraban: «No puede ser de Dios. Hace milagros en día de reposo». Pero en el corazón del pueblo sencillo crecía una esperanza que nada podía apagar. Muchos buscaban a Jesús, no solo por las señales, sino porque sentían que en sus palabras había vida, verdad y consuelo. Mientras tanto, el hombre sanado caminaba entre la gente contando su historia una y otra vez. «No sé cómo lo hizo», decía con una sonrisa llena de luz. «Solo sé que cuando me habló, mi alma sintió algo que nunca antes había sentido. Y cuando abrí los ojos, no solo vi la luz del día, vi al Salvador del mundo». Los niños lo seguían riendo, maravillados, mientras los ancianos asentían con respeto. Cada palabra suya encendía fe en los corazones cansados, como si su testimonio fuera una antorcha en medio de la oscuridad. Una anciana se le acercó con lágrimas en los ojos. «Hijo, ¿cómo es ver por primera vez?». El hombre la miró con ternura y respondió: «Es como despertar de un sueño largo, pero no solo ves el mundo, ves a Dios en cada cosa, en la luz, en el aire, en los rostros, en todo lo que antes estaba oculto». Sus palabras conmovieron a todos los que escuchaban. No hablaba como un sabio ni como un maestro, sino como alguien que había tocado la misericordia de Dios con sus propias manos. Mientras tanto, los líderes religiosos observaban desde lejos, frustrados al ver cómo el pueblo crecía en fe. Pero nada podían hacer. La verdad ya había sido revelada, y la obra de Jesús brillaba más fuerte que cualquier mentira. La historia del ciego sanado se convirtió en un símbolo vivo, que ningún corazón está tan oscuro que no pueda ser iluminado por la luz del Hijo de Dios. La noche cayó sobre Jerusalén. Las estrellas titilaban en el cielo como miles de ojos abiertos hacia el misterio de Dios. El hombre que había sido ciego contemplaba el firmamento,
maravillado. Nunca antes había visto una estrella, ni la luna, ni los contornos suaves de las colinas. Todo lo miraba con gratitud profunda, consciente de que cada destello de luz era un regalo. Cerró los ojos un momento, respiró hondo y murmuró en voz baja: Antes vivía en tinieblas, pero ahora camino en la luz. Detrás de él, algunas personas seguían hablando del milagro, pero él ya no buscaba atención ni reconocimiento. Lo único que deseaba era seguir los pasos de Jesús, aquel que le había dado no solo la vista, sino una nueva vida. En su corazón entendía una verdad que el mundo apenas podía comprender: que hay una ceguera más profunda que la de los ojos, la del alma que se niega a ver la verdad. Y también comprendió que la fe es esa mano invisible que nos guía, incluso cuando no podemos ver. Desde ese día, su vida se convirtió en testimonio viviente. A quien lo escuchaba, les decía con gozo: no fue el barro ni el agua lo que me sanó, fue el poder del Hijo de Dios. Él me miró con amor, y la oscuridad desapareció para siempre. Jesús seguía su camino por otras aldeas, pero el brillo de su milagro permanecía en aquel hombre y en todos los que creyeron, porque cada vez que alguien escuchaba su historia, una nueva luz se encendía en algún corazón. Esta historia nos enseña que no hay oscuridad que Dios no pueda iluminar. Jesús no solo devolvió la vista a un hombre, sino que reveló que Él es la luz del mundo, capaz de abrir los ojos del cuerpo y del alma. A veces creemos ver, pero caminamos entre sombras de orgullo, duda o miedo. Solo cuando permitimos que Jesús toque nuestro corazón, comprendemos lo que realmente significa ver. Así como aquel hombre descubrió la belleza de un nuevo amanecer, también nosotros podemos descubrir que, con Jesús, la luz siempre vence a la oscuridad. Si te gusta este tipo de videos, en el nombre de nuestro Dios, te pedimos que te suscribas a Ecos de la Biblia, y así tu vida estará llena de muchas bendiciones y conocimientos. Además, es gratis. Nos vemos en la siguiente historia donde resuenan todavía los ecos de la Biblia.